curiosidades. Fruto de esas inquietudes, de esas curiosidades, hacía muchísimos cursos. Ya pasado los 50, cuando estaba pensando más en mi jubilación que en otra cosa, me encontré con este hombre, con el doctor Goy Durán. Yo sabía que llevaba ya por lo menos este hombre cerca de 20 años diciendo que podía curar las enfermedades con simples imanes. Cuando alguien lleva ya 20 años diciendo lo mismo, merece la pena escuchársele. Pero después él me comentó pues, que es verdad que con las fuerzas magnéticas podía modificar las condiciones del hábitat donde se desarrollan todas las reacciones químicas orgánicas y donde se desarrollan todos los patógenos orgánicos, y que si modificaba el hábitat, modificaría la fauna y modificaría todo. Si normalizaba ese hábitat, podría normalizar todo el organismo. Es verdad, realmente llevaba también parte de razón. Pero yo me encontré con algo que yo no me podía esperar. Yo siempre he sido un médico muy ortodoxo, que nada más que creía lo que venía por parte del colegio, por parte de revistas especializadas. Pero cuando llegué yo a conocer a este hombre, al doctor Goy Durán, era alguien que hablaba con los pies, que diagnosticaba enfermedades sin pruebas complementarias, que me decía cómo estaba mi mujer o mis hijos a 500 kilómetros. Yo, la verdad que todas estas cosas, pues las escuchaba, pero no me las podía realmente creer. El problema es que cuando vuelvo a mi ciudad y vuelvo a mi consulta y empiezo a poner algunos imanes a algunos pacientes, allí empiezan a pasar cosas raras. Empiezan a pasar cosas, a veces, bastante raras, y muchos pacientes se curan. Pero sobre todo se curan de una forma que me cuesta mucho explicarla. Cuando yo conocí al doctor Goy Durán, yo llevaba ya más de 30 años ejerciendo la medicina, y la verdad es que muchas de las curaciones que se producían yo no podía explicarla. Es verdad que estuve muchas veces a punto de tirar la toalla porque decía, bueno, esto no funciona. Y cuando iba a tirar la toalla siempre venía un paciente que decía, bueno, ¿y este cómo se ha curado? Eso fue así, después fue poco a poco a más. Se iban curando más pacientes, la verdad es que yo encantado, mis pacientes se curaban. Pero un problema grande es que todo lo que me habían explicado para intentar explicarme por qué se curaban los pacientes, con la teoría, que ya hablaremos tranquilamente de ella, de hidrogeniones, oxidrilos, etcétera, 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 muy pronto, comprobabas que no era suficiente para explicar lo que ocurría con la praxis del par biomagnético. Había muchas más cosas. Y no podía explicarme las curaciones de mis pacientes con la teoría que me habían explicado. Bueno, yo en principio encantado, mis pacientes se curaban, pero sin saber por qué. Recuerdo que, en fin, hay una persona, Claude Bernard, es un médico que fue catedrático de fisiología en Francia a finales del siglo XIX, al que se le considera el padre de la medicina experimental. Y él tiene una frase que es una perogrullada, pero que es muy interesante, que dice: cuando los resultados de una prueba se encuentran en oposición con las teorías reinantes, deberemos aceptar los hechos y no las teorías. Está claro, mis pacientes se curaban. Otra cosa diferente es que yo no encontrara explicación a esas curaciones, pero hay algo que estaba claro, es que mis pacientes se curaban. Pero yo seguía igual, yo seguía sin saber por qué se curaban. Y sobre todo con algo mucho más importante, y es que todo lo que había estudiado durante 30 años de profesión y todos los cursos que había hecho y todas mis curiosidades no me servían para nada para explicar lo que ocurría en la praxis del par biomagnético. Hay otra persona que también me gustó mucho, que es René Descartes. René Descartes quizás fuera uno de los principales artífices de sacarnos de las tinieblas culturales de la Edad Media e introducirnos en el siglo de la Ilustración, en el siglo de las luces. Con un libro que tenía que, nada más que el nombre ya te dice mucho, era El discurso del método, decía, para conducir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Es verdad que en aquella época, hasta ese momento, la hegemonía eclesiástica condicionaba todas las áreas del saber. Teníamos que buscar la aprobación de la Iglesia. Hoy día no, hoy día tenemos que buscar la aprobación económica. Si algo de lo que descubrimos no es rentable, simplemente no es interesante. Pero cuando uno se quiere quitar de estas historias e intentar buscar la verdad,
la cosa se complica bastante. Descartes, en este libro del discurso del método, ya nos explicaba, sienta las bases de la ciencia moderna, diciendo que se debería regir siempre por la refutabilidad y reproducibilidad. Es decir, todo es reproducible. Todo tiene que volverse a comprobar que puede ocurrir, pero todo es refutable. Cuando viene otra hipótesis que es más lógica, que nos explica más lo que está ocurriendo que la que teníamos anteriormente, pues está claro que tenemos que estar dispuestos a cambiar esto. Y aparte de esas frases típicas de él, de pienso y dudo, luego existo, a mí había una frase en este libro que me llamaba mucho la atención, y es una que decía que para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas al menos una vez en la vida. Y cuando lo piensas un poco, es cierto, porque es verdad que todo lo que te han enseñado es porque a alguien le interesa que eso se haya enseñado de esta forma, y habría que quitar un montón de condicionantes para intentar encontrar la verdad. Claro que empezar por el principio y ponerlo todo en duda también es una tarea que, en principio, diga, tranquilo. Y me llevé otras semanas, otros meses, el tiempo que queráis, que mis pacientes se curaban, pero que yo no podía saber por qué se curaban. Y que las teorías dadas no me lo podían explicar. Claro, estás un tiempo, pero al final dices, bueno, algo tengo que hacer. Esto de empezar por el principio es duro. Lo que pasa es que cuando empiezas te encuentras que las cosas no son exactamente como nos las han enseñado. Y es interesante. Cuando decides empezar por el principio y ponerlo todo en duda, ¿qué es lo que hay? Pues nada, no hay nada. ¿Y por dónde empiezas? Cuando quieres encontrar el principio de las cosas, tienes que irte a la física. Es la física la que condiciona la química y todas las reacciones orgánicas que se van a producir posteriormente. Primero se calientan las aguas y después vienen esas algas que nos pican en verano. Siempre es la física lo que nos va a condicionar todo lo posterior. Y en la física dice que al principio había un puntito muy pequeñito que era la superfuerza. Y en ese puntito estaban integradas las 4 fuerzas físicas fundamentales. Las 4 fuerzas físicas fundamentales, gravedad, magnetismo, nuclear fuerte y nuclear débil, son fuerzas físicas que no pueden descomponerse en otras más simples y que por sí solas, entre ellas, tendrían que podernos explicar todo lo que ocurre.